Un presidente muerto a tiros en el país más pobre de América. Es el más reciente capítulo que vive Haití, un país sumido en la inestabilidad, los desastres y la pobreza. En este video explicamos 3 claves que ayudan a entender la violencia que se vive en el país y el contexto que rodea al asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. No podemos entender Haití ni nada de lo que pasa en ese país sin empezar por la pobreza. Hablamos de uno de los países más pobres y desiguales de todo el mundo. En números, esto significa que más de la mitad de la población es pobre y que casi un cuarto de los haitianos vive en la pobreza extrema. Y este año, en el contexto de la pandemia, que no ha hecho más que golpear aún más la ya difícil vida de la mayoría de los haitianos, la ONU alertó de que el número de niños desnutridos en Haití podría duplicarse. Alarmante en un país donde ya un cuarto de la población padece hambre. Y a estas condiciones ya precarias para millones de personas se suman los devastadores desastres naturales que ha vivido el país. Particularmente hay 2 que han tenido un profundo impacto humano y económico en las últimas décadas. El primero fue el terremoto de 2010 de magnitud 7, que ha sido el más grave ocurrido en el país desde 1842. Dejó más de 300.000 muertos, 10 veces más que en cualquier otro desastre vivido en Haití. Además de 350.000 heridos, 1,5 millones de personas perdieron sus hogares y se perdió el 60% de la infraestructura sanitaria en el desastre. Y la repercusión económica también fue devastadora. El país perdió casi $8.000 millones, lo que representaba el 120% de su Producto Interno Bruto. Pero solo 6 años más tarde, el huracán Matthew azotó a Haití, causando más de 500 muertes y más de 2 millones de damnificados. Esta vez el PIB también se desplomó con una pérdida del 32%. En este contexto, la delincuencia y la inseguridad ganaron terreno en Haití. Uno de los reclamos que se le hacía al ahora asesinado presidente Moïse era precisamente el aumento rampante de la delincuencia. Hay expertos que aseguran que durante el mandato de Moïse el crimen y los secuestros aumentaron más de un 200%. En los últimos años muchas bandas criminales se han conformado y proliferado en el país. Hay incluso reportes de bandas que controlan barrios enteros de la capital Puerto Príncipe, sembrando el terror entre la población, cometiendo asesinatos, violaciones y mutilaciones. El aumento de la criminalidad preocupa a organismos internacionales como la ONU, que asegura que semana tras semana las bandas criminales en Haití están expandiendo su reino de terror y miedo en más familias y más comunidades. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2021, la UNICEF alertó de un incremento de ataques de grupos armados de un 62% con respecto a 2020, una situación que las fuerzas de seguridad haitianas no logran contener. Pero en opinión de algunos expertos, esta violencia puede proliferar, entre otras cosas, porque en Haití la inestabilidad política ha sido una constante en un país que ha tenido un camino muy tormentoso hacia la democracia. Recordemos que Haití fue ocupado por Estados Unidos entre 1915 y 1934 y que luego vivió la dictadura de los Duvalier, padre e hijo. François Duvalier, al que llamaban Papa Doc, y su hijo Jean-Claude Baby Doc sembraron el terror entre 1957 y 1986. Se estima que mientras estuvieron en el poder, unos 60.000 haitianos opositores fueron víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones. Un levantamiento popular puso fin a la dictadura Duvalier en 1986 y trajo mucha esperanza entre los haitianos de que vendrían días mejores, pero la historia ha demostrado otra versión. Gobiernos corruptos, golpes de Estado y levantamientos populares han marcado las últimas décadas del país, que ha tenido 20 gobiernos en 35 años. Según los datos de Transparencia Internacional, que hace un ranking de percepción de corrupción de todos los países del mundo, Haití es el segundo país más corrupto de América detrás de Venezuela. El gobierno de Moïse no fue la excepción en la lista de presidentes ligados a escándalos de corrupción. El más sonado fue el de la malversación de ayudas de Petrocaribe, un programa de asistencia petrolera. Un escándalo que contribuyó al creciente descontento popular con su gestión, que llevó a las calles a miles de haitianos exigiendo su dimisión. El gobierno de Moïse, como el de la mayor parte de sus predecesores, también estuvo marcado por la inestabilidad, con denuncias por su parte de intento de golpe de Estado y de que querían atentar contra su vida, y de la oposición pidiendo que dejara el cargo un año antes de lo previsto. Ahora, el magnicidio de Moïse es el capítulo más reciente y preocupante de la convulsa historia de Haití.
Bueno, si te interesa saber más acerca de este magnicidio en Haití, te invito a que busques en el canal el video que publicamos sobre el turbulento mandato de Jovenel Moïse, el presidente haitiano asesinado. ¿Qué te pareció este video que acabaste de ver? Eso déjalo escrito aquí abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like, comparte. Y si te gusta lo que hacemos en este canal, por favor, suscríbete. Ya nos vemos la próxima. Chao.